continuando con la integración por parte, voy a hacer un ejercicio más. Entonces, creemos aquí una integral que sea un producto entre dos funciones, es decir, que en este caso podamos aplicar la integración por parte. Pongamos aquí el cuadrado de un número que multiplica, en este caso, pongamos un logaritmo natural de este mismo número que está indicado, pero al cubo. Recordemos que digo número porque las variables no se deben leer como x a la 2, diferencial de x, es decir, no se dice x a la 3, es el cubo de un número, pero ya si usted quiere seguir leyendo de manera vulgar, no hay ningún problema. Bueno, observando el integrando que está aquí, nosotros basados en la frase Hilates, que ya sabemos que primero es esto es inverso, logarítmico, algebraico, trigonométrico y exponencial, vamos a determinar quién es u y quién es db. Algunos se confunden porque simplemente dicen de izquierda a derecha este es u y este es db. Si usted toma como a x al cuadrado y toma como db al logaritmo natural de x al cubo, se va a meter en un problema cuando vaya a integrar el logaritmo natural de x al cubo. Ojo, es decir, observemos quién aparece primero. Si vemos que aparece primero es esta, pero ojo, usted podría simplemente cambiarle el orden, recordando que el orden de los factores no altera el producto. Entonces esto es logaritmo natural de x al cubo que multiplica, perdónenme, aquí está este paréntesis cerrado tan horrible, a x al cuadrado diferencial de x. En este orden en el que yo lo estoy mostrando, entonces este señor es u y el restante del integrando es db. Es decir, a esta parte la vamos a derivar y a esta parte la vamos a integrar. Ojo con lo que estaba diciendo, que algunos simplemente dicen que de izquierda a derecha la primera función que aparece la llamamos u y al resto lo llamamos db. Ojo con eso, hay que analizar. Entonces, dijimos en este caso que u es logaritmo natural de x al cubo. Y simplemente vamos a hacer la derivada. La derivada de un logaritmo natural es muy fácil. Dice, derivada del logaritmando, que viene a ser 3x a la 2, sobre el mismo logaritmando, que es x a la 3. Ojo con lo que algunos hacen. Por eso es tan importante la matemática básica, en este caso los procedimientos básicos algebraicos. Si ustedes observan esa fracción la podemos simplificar. ¿Por qué? Porque tenemos x al cuadrado en la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos x a la 3. Entonces realmente du simplificado va a quedar de la siguiente manera. 3 sobre, ¿cierto? 3 está sobre x. Ahí tenemos ahora sí quién es du. ¿A quién llamamos nosotros db? Al resto del integrando, que en este caso es x al cuadrado o el cuadrado de un número que multiplica al diferencial de esa variable, como dicen algunos vulgarmente, de x. Ahora vamos a integrar a ambos lados, es decir, integramos al lado izquierdo de la igualdad o identidad e integramos al lado derecho, es decir, a x al cuadrado de x. Si ustedes observan, simplemente lo que yo hago aquí es integrar a ambos lados. Si yo integro a db, entonces la integral es la variable respecto a la cual estoy derivando, que es b. Y la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. No ponemos más c porque no hemos terminado. Ya tenemos todo, con base en lo cual vamos a sustituir después de la igualdad para comenzar a integrar. Entonces, la función que teníamos escribiéndola como la veíamos inicialmente, no en la reescritura, sino que teníamos x al cuadrado como se lee vulgarmente, logaritmo natural de x al cubo como se lee vulgarmente, diferencial de x, es equivalente a u por b. Entonces acá tenemos todo. ¿Quién es u? Para nosotros u es logaritmo natural del cubo de un número o de x a la 3 que multiplica a b. Pero ¿quién es b para nosotros? B para nosotros es x al cubo o el cubo de un número sobre 3 o un tercio del cubo de un número. Y todo esto disminuido la integral de b. ¿Quién es b? Para nosotros b viene a ser x a la 3, ¿cierto? Sobre, ¿quién es b, cierto? Sobre 3, que multiplica a du. ¿Quién es du? Para nosotros du es todo esto que está aquí. 3 sobre x, diferencial de x. Luego de haber nosotros determinado quién es u y quién es db y haber reescrito aplicando la fórmula, ahora vamos a ver si es posible integrar directamente, pero antes de eso vamos a observar si es posible simplificar el integrando. Y claro que es posible. Observemos, tenemos a x
dividiendo y a x a la 3 multiplicando. Entonces esta x a la 3 al disminuir un grado quedaría en x a la 2. Y tenemos el 3 que multiplica y el 3 que divide. Entonces la nueva integral nos queda de la siguiente manera. Ojo, y resolvamos el producto indicado que está en la parte del minuendo. Tenemos x al cubo que multiplica al logaritmo natural de x al cubo y este 3 pasa a ser el denominador. Disminuido la integral, cuyo integrando simplificado nos quedó x a la 2 diferencial de x. ¿Podemos integrar? Claro, porque esto es una integral directa. Entonces dejamos todo lo que tenemos por fuera tal como lo teníamos, es decir, a este minuendo lo dejamos así, cubo de un número logaritmo natural del cubo, ¿cierto? De ese mismo número sobre 3 e integramos menos la integral directa de un monomio. En este caso simplemente le sumamos 1 al exponente, le subimos un grado y eso mismo lo hacemos en el denominador, más c. Apareció por primera vez el más c. Ahora vamos a ver si podemos simplificar aún más el resultado de la integral. Sí podemos simplificarlo más. Si estamos observando, tenemos a 3 como denominador, es decir que el factor común en este caso como coeficiente es 1/3 y hay una variable que está en este caso de factor, ¿cierto? La variable que está común es la x y la cual es la de menor grado, ambas son iguales. Entonces al factorizar tenemos 1/3, en 1/3 como decimos vulgarmente se anula, x a la 3 a x a la 3 como decimos vulgarmente se anula y solo queda este factor que es el logaritmo natural de x al cubo, menos la única vez en que podemos poner en álgebra el 1 es cuando lo que está dividido es igual a quien lo está dividiendo. En este caso, 1/3 de x a la 3 divide a 1/3 de x a la 3. Entonces nos queda 1 aquí. Cierro, que se caiga ese borrador que no me deja escribir. Cierro, aumentado c. Ahora, si yo quiero ser visajoso, simplemente escribo lo que desde el principio tenía, que es la integral del cuadrado de un número o de x al cuadrado que multiplica el logaritmo natural de x al cubo con su diferencial de x es equivalente a eso que está allí. Entonces, en conclusión, hemos terminado, ¿no? Tran, tran. Allí está la integral resuelta con el método por partes. Espero haberme hecho entender. Espero tu like, espero que te suscribas, espero en este caso que también tú lo compartas. No te estoy cobrando, pero espero que valores lo que estoy haciendo con la ayuda de Dios, que es compartir de mi conocimiento para que otros puedan aprender. Bendiciones.